frecuencia 242. Radio High 96.3. La radio judía de Latinoamérica. ¿Tenés deudas de inmobiliario, ABL y o patentes? AGIP lanza una moratoria para acompañarte si no pudiste cumplir con tus obligaciones tributarias entre enero de 2019 y octubre de 2020. Adherite y regulariza tu deuda con quita de intereses. Conoce más en agip.gov.ar. Bristol Medicine, medicina prepaga. Cumplimos 25 años cuidando la salud de miles de familias. Cotiza hoy tu plan de salud y obtén hasta un 25% de descuento. Ingresa ahora a bristolmedicine.com.ar. Bristol Medicine, medicina por médicos. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga 110510, Superintendencia de Servicios de Salud, Órgano de Control de Obras Sociales y Entidades de Medicina Prepaga. Sea parte del Facebook de Radio High. Únase a nosotros en facebook.com/Radio High. Aquí comienza Shalom Salam, diálogo judeo-musulmán, una hora semanal para conocer los múltiples aspectos en común y las diferencias de estas dos civilizaciones abrámicas. Shavua Tov, buena semana, domingo 2 de mayo del año 2021 en el calendario gregoriano, 20 los días en el mes de Iyar del 5781, 35 los días en la cuenta del Omer, 20 días en el mes de Ramadán del 1442. Y estamos aquí comenzando esta semana en un día que ha sido decretado de duelo para el pueblo de Israel, para el Estado de Israel, por esta tragedia acontecida en Merón. Y claro, un día en el cual la conmoción aún continúa siendo parte de lo que percibimos y sentimos por la muerte de estos 45 que estuvieron ahí en este momento de festejo que se transformó en duelo. En los días de duelo, en general se nos recomienda el silencio. Se nos recomienda de alguna manera mantener prudencia y no ahondar sobre la herida. Habrá tiempo para pensar sobre lo ahí acontecido. La investigación está abierta. Ya hay algunos aspectos muy claros que se deben considerar, pero nosotros aquí en Radio High vamos a continuar con la vida como hacemos siempre, como es parte del espíritu de nuestro pueblo. Y en este día de diálogo judeo-musulmán vamos a dedicarnos a tratar de ahondar sobre las fuentes, sobre lo que tenemos en común y también aquello que tenemos como diverso. Mandamos el abrazo enorme a las familias de los enlutados, cada uno un mundo. Deseamos recuperación para aquellos que continúan ahí luchando por su vida. Hay 3 heridos graves que continúan luchando por su vida y el deseo también de refuá shlema, de completa recuperación para todos aquellos que han salido heridos de esta terrible tragedia. Día de duelo, día que está cargado y que quedará cargado para siempre, el Lag BaOmer, nada más ni nada menos, esta festividad
que ha pasado a tener un componente nuevo a partir de este año 5781, cuando Israel, de alguna manera, podía no festejar, pero sentirse aliviada por lo que es la salida de la pandemia. El festejo se transformó en duelo. Un mensaje potentísimo, muchos mensajes que hay para recibir. Vamos a poder dialogar, como cada semana, con aquellos que acompañan y que de alguna manera establecen este diálogo abierto a usted. Siempre usted tiene la posibilidad de ser parte. 54911 3370 0963 es el WhatsApp de Radio High. Junto al imam Marwan Gil y a Ezequiel Antebisaca, vamos a saludar a Ezequiel en primer término. Hoy vamos a invertir un poco también, como decimos, por el orden cronológico en el cual han llegado ambas tradiciones religiosas. El judaísmo, la primera de las religiones monoteístas, y el Islam, la tercera en términos de cómo llegó en la historia de la humanidad. Ezequiel, ¿cómo está? Shavua Tov. Hola, muy buen día para todos. Bueno, usted escuchará que si salimos así es porque los barbijos, cosa que en esta época es imprescindible, claro que sí, hacen lo suyo, pero usted seguro nos puede entender. Imam, ¿cómo le va? Salam aleikum, Ramadán Karim para usted. Assalamu alaikum, shalom, buen día, muchísimas gracias. ¿Todo bien? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, como siempre, gracias, y le cuento a ambos que la repercusión del programa es enorme, ¿eh? Muchísimos lugares, muchos medios que les agradecemos se han hecho eco de esta propuesta que sabíamos iba a tener una repercusión importante tanto en lo que hace a los medios y la expectativa como en lo que hace al contenido, y para eso tenemos aquí dos expertos que nos ayudan a conocer las tradiciones religiosas. Y quiero casi volver sobre lo que decía el imam el otro día cuando hablábamos sobre todo de la paz. El último programa lo dedicamos a hablar de la paz y él decía, bueno, para conocer el Islam, lo mismo que para conocer el judaísmo, hay que ir a los textos, porque los hijos de cualquier tradición religiosa o ideología, bueno, somos imperfectos, pero a partir de eso mejor ir a los textos, que es la manera de poder realmente reconocer lo que es una tradición y lo que no lo es, o lo que es una deformación que tantas veces se da. Ezequiel, ¿cómo está? Shavua Tov. Hola, muy buen día para todos. Bueno, usted escuchará que si salimos así es porque los barbijos, cosa que en esta época es imprescindible, claro que sí, hacen lo suyo, pero usted seguro nos puede entender. Imam, ¿cómo le va? Salam aleikum, Ramadán Karim para usted. Assalamu alaikum, shalom, buen día, muchísimas gracias. ¿Todo bien? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, como siempre, gracias, y le cuento a ambos que la repercusión del programa es enorme, ¿eh? Muchísimos lugares, muchos medios que les agradecemos se han hecho eco de esta propuesta que sabíamos iba a tener una repercusión importante tanto en lo que hace a los medios y la expectativa como en lo que hace al contenido, y para eso tenemos aquí dos expertos que nos ayudan a conocer las tradiciones religiosas. Y quiero casi volver sobre lo que decía el imam el otro día cuando hablábamos sobre todo de la paz. El último programa lo dedicamos a hablar de la paz y él decía, bueno, para conocer el Islam, lo mismo que para conocer el judaísmo, hay que ir a los textos, porque los hijos de cualquier tradición religiosa o ideología, bueno, somos imperfectos, pero a partir de eso mejor ir a los textos, que es la manera de poder realmente reconocer lo que es una tradición y lo que no lo es, o lo que es una deformación que tantas veces se da. Bien, hoy les propongo varias cosas. Que hablemos, en este caso, estamos aproximándonos en el judaísmo a la fiesta de la revelación de Shavuot, y el Islam está viviendo esta época sagrada del Ramadán, Torah y Corán. A ver, digo lo que seguramente sabemos y le voy a pasar a Ezequiel rápidamente para que haga una síntesis. La Torah es el Pentateuco, que está dividida
y esto fue a posteriori, no es que así empezó, lo que hizo la Mesorá, dividirla en capítulos y versículos, ¿sí? De esta manera hay 5 libros que van desde el Génesis al Deuteronomio, los 5 libros de Moisés. ¿Quieres, Ezequiel, antes de preguntarle al imam cómo es el Corán en su división y algunas cosas más de cómo está escrito, contarle a la audiencia, bueno, por qué la Torá es lo que es, por qué para el judaísmo tiene el peso que tiene? Bien, la Torá, como dijo muy bien Miguel, vamos a hablar de los 5 libros de Moisés, es decir, el Jumash, el Pentateuco, es, como ya explicamos en el primer encuentro que tuvimos, el que tiene mayor peso de revelación. ¿Por qué? Porque la profecía de Moisés fue la más importante. ¿En qué sentido? Moisés habló con Dios cara a cara. En cambio, el resto de los profetas hablaron con Dios de manera a través de un vidrio empañado. Es decir, a través de enigmas, a través de cuestiones que tenían que descifrar a través de sueños, dormidos, es decir, a través de un nivel más bajo de revelación justamente. Ahora, después vienen todos los otros libros del Tanaj, que son 24 en total, y en lo que es el Naj, Nevi'im y Ketuvim, es decir, los profetas y los escritos. Pero a su vez también, como explicamos la vez pasada, Moisés no solamente recibe lo que es la Torá escrita, es decir, el Jumash, sino también lo que es la Torá oral, que es la interpretación tradicional de esos textos. ¿Por qué? Porque hay un montón de detalles que no están aclarados. Para hacer una analogía sencilla, el Pentateuco vendría a ser las notas que toma un alumno en una clase. A través de esas notas, el alumno las lee y puede recordar toda la clase, todo lo que estudió con el profesor, pero para eso necesita haber estado con el maestro. Solamente con las notas, si lee las notas y piensa que eso es la totalidad de la revelación, no va a poder comprender de manera correcta. Le faltan un montón de detalles, de cosas que se vivieron en el momento, de especificaciones, etc. Es solamente el bloc de notas del alumno, solamente los apuntes. Esta es un poco la idea, una idea mínima al menos, como para captar cómo vendría a ser una relación muy básica entre lo que es la Torá escrita y la Torá oral, que después está escrita, ya explicamos, en todo lo que es el Talmud. Veremos más adelante. Simplemente un ejemplo, imán, para que usted nos cuente de lo que es el Corán, porque, claro, si uno no tiene la interpretación, que es lo que decía acá Ezequiel, la Torá oral, en realidad, más allá de que el texto de la Torá y el Tanaj, me corrige si estoy equivocado, contiene muchos relatos, es decir, relatos que uno podría decir son historias, aunque no es un libro de historias, sino que es un libro fundamentalmente de mensaje, pero a través de personajes. Pero bueno, uno podría caer en errores muy importantes que a veces la gente, al no conocer lo que es la Torá oral, me imagino pasará algo similar al Corán, puede decir esto es una barbaridad. Por ejemplo, 2 ejemplos que se me vienen a la mente. Ojo por ojo, diente por diente, es uno de lo que se denomina la ley del talión, aparece en la Torá y alguien dirá, no, pero esto es una barbaridad. Bueno, en la Torá oral van a exactamente explicar que no se trata de algo literal, ojo por ojo, diente por diente, sino las equivalencias respecto de cómo se meritúa el valor de tal cosa y tal otra, y digamos los resarcimientos frente a una situación puntual de las más graves y las menos graves. O podría aparecer un versículo que habla del hijo rebelde y que habría que, directamente lapidarlo, por decir así. Bueno, si es que uno no va al texto de la explicación oral, que también va a explicar y es impracticable en términos de la pena, bueno, se queda con algo muy, muy sesgado. Esto es fundamental y muchas veces digo, porque mucha gente, al desconocer los textos de la interpretación oral, no puede acceder a lo que es el bosque. Se queda a veces con un árbol, y un árbol que puede no mostrar para nada lo que es finalmente la civilización cultural judía
y su práctica religiosa, su halajá, la ley, cómo se llega a establecer. Dicho todo esto, vamos ahora al Corán. Imam, ¿cómo y qué es el Corán? Algo nos explicó en su momento, cómo fue la revelación al profeta Muhammad y el tiempo que llevó, pero ¿cómo está constituido el libro? Sí, el Sagrado Corán para el musulmán es literalmente la palabra divina, porque nosotros consideramos que hay diferentes formas de revelaciones, diferentes formas de Dios comunicarse al ser humano. Y una de las formas es la revelación, y entre la revelación nosotros consideramos que la revelación del Corán es la forma más pura, más directa. Y el profeta Mohammed, la paz sea con el fundador del Islam, recibió las revelaciones del Corán no en una noche o en un día, sino que fue un periodo de 23 años, que gradualmente a diferentes momentos recibía revelaciones o la palabra divina sobre diferentes asuntos. Y la forma de compilar, de preservar el Corán era que obviamente él, por ser árabe, recibía las revelaciones en el idioma árabe, y él, por otro lado, por ser analfabeto, dictaba las revelaciones a sus discípulos. Y ellos, ya durante su vida, preservaban el Corán en forma de un libro, y incluso también ya lo difundieron y lo publicaron. Y una costumbre también de preservar la revelación del Corán es también en el mundo musulmán memorizarlo. Por eso, desde el inicio del Islam hasta incluso hoy en día, hay miles de personas que saben el Corán de memoria, desde su primera palabra hasta la última en el idioma árabe. Y el Corán es dividido principalmente en dos partes, para decirlo así, el contenido, porque el profeta, la paz sea con él como mensajero de Dios, vivía dos etapas principales: 13 años como mensajero en Meca, su ciudad natal, y luego los últimos 10 años en la ciudad de Medina después de la migración. Y la migración, justo la Hijra, marca el año 0 en el calendario islámico. Entonces, los capítulos del Corán son divididos en los capítulos de Meca y los capítulos de Medina. Y es en ese contexto hay una diferencia, que en Medina floreció la convivencia, porque en Medina vivían en aquella época los musulmanes conjunto con algunas tribus paganos politeístas y también con algunas tribus judías. Y en la revelación, la época de Medina, se trata mucho o varios conceptos de la convivencia, de los deberes, las responsabilidades de una sociedad, de un gobierno. Y en Meca, que era la etapa inicial, el profeta Mohammed, la paz sea con él, recibía más revelaciones o mensajes, órdenes, mandamientos sobre los conceptos básicos del Islam. Por ejemplo, la unicidad de Dios, limpiar, purificar la adoración de Dios de todas las formas de paganismo o politeísmo o idolatría, etcétera, etcétera. Y hoy en día el Sagrado Corán, o el profeta Mohammed, como que él para nosotros dividió el Corán en 114 capítulos. Y cada capítulo empieza con la palabra en nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Y también, para resumir, que en total hay una cantidad de 6.600 alrededor de versículos. Y por ejemplo, ahora, para también vincularlo un poco con Ramadán, durante ese mes bendito de Ramadán, uno de los propósitos o de las tareas para un creyente es también terminar la lectura completa del Sagrado Corán durante este mes. Bien, entonces podríamos decir, a ver si entendí, está dividido en casi dos secciones, que son dos momentos de la vida del profeta. Uno que tiene que ver con la Meca y con revelaciones que podríamos denominar más del ámbito de lo teológico y de los basamentos de la fe, y otro que tiene que ver más con una vivencia y el mundo de vínculos con lo social. ¿Podríamos decir que eso es una posible división? Sí, claro, se puede en ese sentido, para marcar una diferencia, pero lo que es importante aclarar, y aprovecho también tu pregunta, que el Corán, lo que se compiló, no está preservado en la misma forma o en el mismo orden que el profeta Mohammed, la paz sea con él, recibió cronológicamente. Es decir, por ejemplo, la primera revelación que el profeta recibió, ahora encontramos en el capítulo 96 y no en el primer capítulo. Entonces, el profeta mismo, después de recibir las revelaciones, él siempre ponía el orden de cada capítulo. Entonces ahora puede ser que, por ejemplo, el segundo capítulo es un capítulo que fue revelado durante su etapa final
de su periodo final. También, por ejemplo, el capítulo 3, 4, 5. Y los primeros capítulos que el profeta recibía vienen más al final. Entonces, el orden que nosotros ahora tenemos el Corán desde su forma original no es el mismo orden que el profeta recibía las revelaciones divinas. Bien, y la última, Imam, antes de ir a un poco de música, y tengo muchas preguntas sobre el texto y sobre la revelación y sobre la interpretación. Algo ya nos había contado, que obviamente muy similar a la tradición también judía, hay una interpretación oral de los textos escritos, y que ahí además es donde surge parte de la polémica interna, digo, del Islam, también el judaísmo, en la interpretación. Pero la pregunta tenía que ver con, cuando me acuerde yo se lo voy a contar, ya recordé, por eso las ciudades sagradas de Meca y Medina, ¿no? Por los dos lugares donde estuvo el profeta. Exactamente. Bien, porque muchas veces las ciudades sagradas del Islam son los lugares donde vivió el profeta. Para nosotros los dos lugares sagrados son solamente Meca y Medina. Bien, para recordar un poquito y saber los fundamentos. Si le parece, después de un poco de música, me gustaría, Imam, que usted nos cuente sobre la interpretación. Y por otro lado, también Ezequiel Antebisaca, que nos hable un poquito de los niveles interpretativos que tiene el texto de la Torá. Porque, lo voy anticipando, me imagino también a usted le pasa, que pasamos hace pocos días Lag BaOmer, una festividad que apunta a la mística, entre otras cosas, que es el nivel de lo esotérico, de lo oculto, que es finalmente un nivel muy alto para algunos, y después están otros niveles, y cada uno entra desde otra puerta, por decirlo así. Claro, cuando tiene la formación. El problema es a veces algunos quieren entrar en el postdoctorado sin haber hecho el jardín de infantes. Bien, vamos a la música y seguimos en este encuentro y diálogo judeo-musulmán. Shalom Salam. Seguimos aquí. Le vamos a pedir al imam que nos cuente un poquito qué escuchamos, porque seguramente alguna parte de la audiencia quiere saber. Sí, ahora recién el título era Ya Rab, que significa oh Dios, y era una forma de alabar al Ser Supremo y a sus poderes, a sus atributos. Bien, no me quiero ir por las ramas, como dicen aquí, pero aprovecho. Recuerdo que está el muazzin, que es el que convoca la plegaria, ¿es correcto? Muy bien, muazzin es el título de la persona que siempre llama o anuncia el horario de la oración. Entonces su título es muazzin.
Y el que conduce, ¿hay alguien que conduce la plegaria? Exactamente, la persona que conduce la oración o dirige la oración se llama imam. Es el imam. Claro, porque imam en árabe literalmente significa adelante, enfrente. Entonces él está enfrente del pueblo, de la gente, y dirige la oración en congregación enfrente. Por eso ya sale el título imam. Es decir, usted tiene muchas veces que estar al frente Por de su eso, congregación. sí. ¿Canta también? Sí, se recita también partes del Sagrado Corán durante la oración. Bueno, algún día le vamos a pedir, imam, que nos cante un poco algo, ¿eh? Claro, puede ser ahora, así que... Pero, por favor, a ver, alguna... Dale, puedo recitar una parte, la primera parte del Sagrado Corán, que es la Vamos. oración más importante. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ese es el primer capítulo del Sagrado Corán. Qué lujo que nos hemos dado. Amén. Amén, gracias. La Es más, verdad- yo creo que en cualquier momento podemos traer un Baal Coré, alguien que lea la Torá, o un Hazán, alguien que lea las plegarias y puedan empezar a hablar de Ta'amim, de Ma'akamim, Sí. de todos los tonos, de las melodías, porque suena muy parecido a lo que especialmente los sefaradim leemos. Ajá. Muy, muy similar el estilo de música. Ni hablar. Le quiero contar a usted, Ezequiel Antebisaca, que viene de esa tribu, que he entrado algunas cuantas veces y estudiado en sinagogas sefaradíes, y sobre todo las que vienen del mundo, digamos, árabe, ¿no? Ajá. De Mizrahim. Y me he sentido muchas veces más en una mezquita que en una sinagoga. Muy difícil para uno que no viene de ese mundo a veces seguir la plegaria. A ver, acá hay una sinagoga, por algún día lo invitan imam en el templo de Yeshurun, por ejemplo, que de verdad el Hazán o Ajá. el Baal Tefilá puede sonar muy similar en los tonos y en algunas cosas porque las influencias ahí estuvieron muy cercanas, obviamente, los sonidos, los sabores, los aromas, todo era muy similar. Pero bueno, qué maravilla, gracias por darnos este momento sagrado. A ver si volvemos a los textos y tratamos de profundizar sobre ellos. Decía Ezequiel que la Torá tiene niveles de interpretación. A ver si puedes tratar de explicarle al imam y a los oyentes cuáles son esos niveles. Hay 4 niveles básicos de interpretación que en realidad no son exhaustivos. ¿Qué quiere decir que no son exhaustivos? Hay un concepto que es Shivim Panim la Torah. 70 caras tiene la Torah. Cada versículo tiene 70 explicaciones distintas y cuando decimos 70 queremos decir en realidad muchísimas más. Múltiples. Claro, pero las 4 formas de interpretar es lo que se llama el pshat o peshat, que es el sentido simple. Muchas veces se traduce literal, no es correcto decir sentido literal, es el sentido simple, puede ser que sea una metáfora, solamente que hay que entender cuál es la metáfora. Uh-huh. Después tenemos lo que es el remes, la insinuación, que es un sentido un poquito más oculto, hay que analizar más, excavar un poquito más. Después viene lo que es el drash, que es explicación, exégesis, que es excavar más todavía. Y después está lo que es el sod, que es literalmente misterio, la idea es la mística, lo esotérico. ¿De dónde sale este concepto de estos 4 niveles de interpretación? De una historia en el tratado de Hagigá del Talmud, que habla de 4 sabios que entraron al Pardés. Pardés son las siglas
Tenemos la P, la R, la D y la S de los 4 niveles que dije antes. La casaste, ¿no? Los 4 sabios, uno era Ben-Azai, entró, miró y falleció. Ben-Zomá miró y se volvió loco. Eliyá Ben Abuyá entró y se hizo hereje. Rabí Akiva entró en paz y salió en paz. ¿Cuál es el mensaje de esta historia? Es que evidentemente hay que tener mucho cuidado cuando uno profundiza en la mística y en los misterios, y hay que saber interpretar de manera correcta, ser prudente, ser mesurado, no intentar adelantar pasos. De hecho, Ben-Azai y Ben-Zomá, yo dije Ben-Azai y Ben-Zomá, no dije Rab. ¿Por qué? Porque no llegaron a recibir el título de rabino, eran jóvenes. Ellos dos, bueno, el primero dije falleció, el segundo se volvió loco por algún motivo. Eliyá Ben Abuyá es llamado Ajer, el otro. ¿Por qué? Porque justamente malinterpretó algo que vio en ese nivel espiritual, en ese Pardés. En ese Pardés literalmente significa jardín. Y pensó que había 2 poderes en el cielo, que el bien y el mal estaban enfrentados y que no había un Dios supremo que controlaba todo. Y se fue, desvió del camino. Y Rabí Akiva, que es uno de los rabinos más importantes de la historia, si no el más importante, después obviamente de los profetas, salió y entró en paz. Y él de hecho después logra transmitir la Torá, es uno de los pilares, tiene mucha relación con estos días del Lag BaOmer, pero no quiero irme de tema. Bien, algo para saber y para conocer del Pardés, de los niveles interpretativos. Y nos quedó, Imam, 2 cosas. Una, que nos recuerda un poquito de lo que es la interpretación oral del Corán. Y después también, me imagino, sabemos que están los sufíes, porque alguna vez estudiamos, claro. Pero que hay niveles interpretativos, me imagino, también ahí en el Corán. Sí, primero me llama la atención que vos dijiste como que la Torah tiene 70 caras, ¿no? Muy interesante, obviamente no literal, sino que en el contexto de muchos, ¿no? O innumerosos, ¿no? Entonces, lo mismo, el profeta una vez dijo que el Corán tiene 7 niveles o caras, es decir, cada versículo tiene 7 significados o posibles significados, y el número 7 en árabe es un número que se usa para mucho, una gran cantidad, una cantidad que no termine. Por ejemplo, como nosotros muchas veces usamos, tengo 1000 cosas, ¿no? Entonces 1000 ahora no es literal, sino que es una expresión, ¿no? Entonces el Corán tiene varios significados, pero obviamente lo que es importante es que para interpretar el Corán, uno tiene que leer el Corán en su contexto, y el Corán tiene una coherencia absoluta interna, y esa hay que respetar. Y si uno respeta ese criterio, podemos hacer numerosas formas de interpretaciones, porque nosotros consideramos que la palabra divina es un tesoro, es un mar que no tiene ningún fin. Entonces cada persona, por eso incluso el Corán ya en el inicio, en el 2º capítulo, afirma que es una guía para las personas justas. No dice que es una guía para los pecadores o para las personas con debilidades o defectos, sino que dice incluso las personas que consideran que tienen una cierta espiritualidad o guía o iluminación en su vida, incluso para ellos el Corán transmite más guía o los aumenta en su guía, en su vida espiritual. Ahora, hablando del contexto de la idea de un Corán oral, en ese contexto tenemos que en el Islam tenemos 3 fuentes de la religión. En primer lugar, obviamente, el Sagrado Corán, que es la palabra, y como vos también dijiste al inicio, que tenemos, por ejemplo, un alumno que aprende, y para él no son solamente suficientes las notas, sino que necesita también la explicación del profe, del maestro. Por eso para nosotros, por ejemplo, el Corán ahora en varios versículos dice que tienen que adorar a Dios, pero no explica ahora específicamente cómo hay que adorar a Dios. ¿Qué significa? Por ejemplo, en el Corán dice que respetar, tratar bien a tus padres, a tus vecinos, tratar bien a tu pareja. Pero ahora es algo muy amplio, cada uno puede interpretar, no golpear a tu pareja ya significa es un buen trato. Por eso es que necesitamos la definición de cada valor, de cada mandamiento,
a través de la vida del maestro, y el maestro para nosotros es el profeta Mohammed, la paz sea con él. Por eso, la segunda fuente del Islam es su vida práctica, cómo él aplicó cada mandamiento, cada orden o cada valor del Corán a través de su propia vida, a través de su propio ejemplo. Y eso se llama en el Islam sunnah. Sunnah literalmente significa el camino o la conducta. Y luego tenemos las explicaciones verbales del profeta Mohammed, la paz sea con él, de los versículos del Corán y en general los mandamientos del Islam. Y eso es lo que es conocido como ahadís. Ahadís literalmente significa una nueva palabra. Entonces eran las palabras del profeta en explicación de la revelación divina. Y ahora obviamente todas las polémicas internas del mundo musulmán, que hay más de 70 ramas o corrientes o sectas, principalmente se basan en ese punto, porque las explicaciones verbales del profeta Mohammed, la paz sea con él, no fueron preservadas durante su propia vida, porque el profeta prohibió escribir o anotar sus propios dichos para que el mundo musulmán no mezclara la revelación divina con las palabras del profeta. Entonces, el primer momento, o a partir de casi 100 años después del fallecimiento del profeta Mohammed, la paz sea con él, los eruditos, los maestros, empezaron a preservar y compilar los dichos y las expresiones verbales del profeta Mohammed a través de libros. Y ahora obviamente no tienen la misma certeza. Por ejemplo, lo que pasa ahora para entender, para que nuestros oyentes puedan entender, por ejemplo, dónde vienen ahora las diferencias, ¿sí? Es, por ejemplo, en un dicho se dice que en un encuentro con el profeta hubo 20 personas. Hay otra anécdota sobre la misma temática y la persona que narra esa anécdota menciona 30 personas. ¿Sí? Y algunas pasa, por ejemplo, una persona, un discípulo o hijo del discípulo, narra una anécdota y no pone todas las palabras, sino que dice solamente el profeta dijo eso. Por ejemplo, el paraíso está abajo de los pies de la madre, pero no pone ahora en qué contexto, ¿sí? Y ese contexto encontramos que ese es en otro dicho. Y eso es debido a la diferencia que los dichos fueron compilados o escritos muchos años después del profeta Mohammed, la paz, y por eso obviamente tampoco no tienen la misma certeza como la palabra o la revelación divina que ya fue publicada en la propia vida del profeta Mohammed, la paz sea con él. Bien, se asemeja absolutamente en términos de que la fuente primaria en el caso del Islam es el Corán, revelación divina, la Torá en el judaísmo, revelación divina, en el judaísmo tradicional la Torá oral, revelación divina, pero a través de otro tipo de metodología, para llamarlo así, que se compila después y que se transmitía oralmente, como dice la palabra. En el Islam hay una segunda fuente que sería la conducta del mismo profeta en su accionar, y luego vendría también el judaísmo a posteriori, ¿no? Otro tipo de discusiones, podría ser los rishonim, los achronim, todo lo que es a posteriori que continúa hasta nuestro día en la interpretación, y en el caso del Islam serían los dichos del profeta que también han sido de alguna manera interpretados o escritos a posteriori, digamos niveles. En lo que hace el nivel interpretativo, hay también esto de alguna forma lo que Ezequiel comentaba de distintos niveles en la interpretación. No, eso no tenemos en el Islam como diferentes niveles de interpretación, sino que el Islam incluso permite, y uno no tiene que ser un imam o un clérigo, sino que cualquier persona puede hacer una interpretación del Corán y justificarlo. Y la única forma de justificarlo es mientras no contradiga otros versículos del Corán y la conducta del profeta o los dichos del profeta. Si uno hace una interpretación que cumple con esos 3 requisitos, es aceptable. Bien, en el judaísmo quiero tomarlo nuevamente para tratar de saber un poco más. De alguna manera, la mística va a plantear ese mundo de lo esotérico, lo oculto, que es casi un código a develar, un código secreto, lo han llamado, han escrito algunos libros, donde la combinatoria de letras que tienen además un valor numérico, porque la gematria es, cada letra tiene un valor numérico, bueno, llegan a una cantidad de propuestas interpretativas del texto que el texto de manera simple no dice, y que solo pueden arribar aquellos que saben. De ahí viene lo que se llama hoy la Kabbalah, que la gente desconoce y conoce mucho una difusión de la Kabbalah que no es para nada lo que es la Kabbalah, pero no vamos a entrar en eso ahora.
En el Islam conozco de la interpretación de los sufíes, por no saber, ¿qué es eso? Para entender el sufismo literalmente en árabe significa lana o también purificación, tiene dos significados. Entonces ahora en el contexto que los primeros sufis tenían una vida muy simple, muy en ese sentido sencilla, y por eso también se vestían con la lana, que era una forma de vestirse en una forma muy simple, muy humilde. Y el otro significado es purificación. Entonces buscaban la purificación interna y de ahí sale la palabra sufi o sufismo. Ahora, sufismo en realidad es la otra palabra del Islam, porque Islam también su objetivo principal es la purificación interna. Y el primer sufi, la persona que buscó la purificación o enseñó la purificación, es para nosotros el profeta Mohammed, la paz sea con él. Pero ahora lo que pasa es que a lo largo de la historia, de los siglos, en el caso del Islam hubo dos gran formas o teologías. Una fue que hay que todo tomar literal y no dejar ningún espacio para interpretaciones. Y fue, por ejemplo, la forma era, o esas formas de pensamiento era que cumplir solamente con las leyes y no cuestionar cuál es el propósito. Por ejemplo, ahora si el Corán dice, hay que rezar 5 veces, hay que rezar 5 veces en árabe y no se puede cuestionar ahora qué hace si la persona es un no árabe. O si uno, por ejemplo, está enfermo, ¿qué hace esa persona? Y ellos dijeron, no, hay que sí o sí cumplir con la ley. Y en ese contexto salió luego la rama del sufismo adentro del Islam, con gran pensadores teólogos, por ejemplo, como Rumi, Ghazali, ¿sí? Esas personas, Ibn Arabi, gran maestros, y ellos dijeron que no, las leyes en el Islam no son los destinos o el propósito final, sino que son solamente medios. Y ellos enfatizaban más en el mensaje, en la esencia del Islam. Y lamentablemente luego sus seguidores, sea conscientemente o inconscientemente, fueron al otro extremo. Y surgió la idea que las leyes no son importantes, sino que es solamente importante llegar al fin. Es decir, si ahora a través de rezar 5 veces al día o cantar o bailar, lo importante es sentir la purificación interna. ¿Me explico? Entonces de ahí surgió esa rama dentro del Islam que luego algunas veces choca con las otras ramas adentro del Islam por este cambio, por esa diferencia. Podríamos decir literalistas y algunos que son un poco más abiertos a la exégesis o al espíritu del Islam. Seguramente también hay paralelismos, pero quiero preguntarle a Ezequiel respecto justamente también de esto en términos de lo judío. ¿Hay en el judaísmo esto de quienes ponen el acento en algún lugar y no tanto en otro? ¿Cómo es esto? Sí, antes de responder tu pregunta, quiero hacer un paréntesis. Cuando hablaban del sufismo como movimiento, hay sabios medievales judíos que explícitamente toman como modelo a los sufíes. Uh-huh. Dos ejemplos muy conocidos son, uno es Ibn Pakudá, en su libro Jobot Alevavot, Sí. los deberes del corazón, que es, aparentemente digo porque nunca leí un tratado sufí, obviamente, pero que está modelado absolutamente como los tratados sufíes de la época. Otro ejemplo muy conocido y también explícito es Abraham, el hijo de Maimónides. Maimónides fue el sabio judío más importante del medioevo. Su hijo explícitamente escribe en su libro Maspikli of the Hashem que él quiere renovar al judaísmo, no renovar, hacer que el judaísmo vuelva a sus orígenes, vuelva a las fuentes, y para eso toma muchísimas prácticas de los sufíes de la época. Y así podríamos empezar a hablar de esto, de las influencias mutuas, muchísimo tiempo. Pero bueno, respondiendo a la pregunta de Miguel, por supuesto que hay distintas formas de encarar el texto y formas de extremos. O sea, si vamos a la Edad Media, para hablar también de esta época, tenemos lo que eran los caraítas. Los caraítas, iba a decir eran, pero en realidad son, porque sigue habiendo algunos miles o decenas de miles, que consideraban que solamente la Torá escrita es la revelación divina,
y rechazan lo que es la Torah oral. Entonces ellos son más literalistas y de hecho han desarrollado toda una serie de prácticas y siguen un calendario distinto al calendario que seguimos los judíos rabínicos y demás, muy alejados de lo que es el tronco del judaísmo normativo que la gran mayoría de nosotros seguimos. Uh-huh. Pero esto ya estamos hablando de un grupo que los judíos rabínicos no consideramos aceptable. Dentro de lo que somos los judíos rabínicos normativos que seguimos la ley, por supuesto va a haber distintas vertientes más místicas y vertientes menos místicas. Podemos hablar en el siglo XVIII de lo que es el hasidismo en Europa del Este, podemos hablar en lo que sería la Alemania, en Alemania, por ejemplo, del siglo XX, todo esto yo estoy hablando de la modernidad para acercarnos, perdón, siglo XX, siglo XIX, hay grupos que son ortodoxos, practicantes, que se abren más al mundo secular y grupos que menos, pero siempre en principio se acepta que los distintos niveles interpretativos no chocan entre sí, sino que se complementan. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, quizás en el nivel del Pshat, en el nivel, vamos a decir simple, no sé si es la palabra correcta, uno puede hacer una lectura contextualizada históricamente y quizás llegar a un análisis que no tenga que ver con la práctica actual. ¿Por qué? Porque quizás hace 2000 años o 3000 años había cierta práctica que cambió. Eso no es un problema en ese nivel de análisis. Pero si hago un análisis halágico, es decir, legal del texto, ahí desde ya no puedo llegar a una conclusión que contradiga lo que deberíamos hacer hoy en día. Entonces también va a depender mucho de los 4 niveles, y por eso es que no son 4 realmente, sino que hay muchas interpretaciones. Lo que no puede haber es una interpretación que contradiga los fundamentos. O sea, en este sentido también la Torá, como decía del Corán Marwan, es una totalidad, hay que leerla en contexto, hay que leerla como un todo. No puedo separar un versículo y en base a eso hacer una interpretación. Quiero complementar nada más y ir a 2 preguntas. Nos queda poco tiempo, es increíble cómo vuela el tiempo hoy. Una es esto que dijiste, el movimiento hasídico. El movimiento hasídico, simplemente para una explicación simple y rápida, era buscar que cualquiera, la gente más simple del campo, pudiera, a través de la expresión de la alegría, del corazón y de tantas otras cosas, se podía conectar a Dios, porque había una versión previa, por decirlo así, que el intelecto era el elemento central y la búsqueda. Pero en el judaísmo, y esto me parece, por lo dijo también el imán, es siempre como en toda la vida, los grupos, acción y reacción, y después síntesis, porque está el movimiento hasídico, aparece el movimiento de los mitnagdim, que son los opositores y que van totalmente en contra. Digo, esta dialéctica permanente entre expresiones de una forma y de otra forma, que al final, cuando uno tiene capacidad de entender ese contexto amplio que decía Ezequiel, bueno, uno puede tratar de rescatar de cada uno lo bueno que tiene cada uno. Pero en el momento de la agitación y la efervescencia parecen, cada uno una disputa a veces terminal. También en nuestros días funciona exactamente igual entre distintos movimientos ideológicos dentro de la tradición judía. Pero hablaron de ambos, mencionaron mandamientos. En el judaísmo hay 613 mandamientos, 365 activos o positivos, 248 pasivos o negativos, es decir, 365 de lo que hay que hacer, 248 de lo que no hay que hacer. Bien, de los cuales, digamos, simplemente para alguno que no está tan en tema, muchos de esos 613 hoy no se aplican porque eran de la época del Templo de Jerusalén y hoy no pueden ser practicados. Pero esto así en una síntesis, en un pie, de lo que se puede y lo que hay que abstenerse. ¿Cómo es en el Corán? En el Corán tenemos más de 700, para decirlo así, mandamientos, quizás no sería la palabra correcta, sino que más valores. Y obviamente, como vos dijiste, y me gusta la palabra entre activo y pasivo, también en el Islam tenés ahora ciertos mandamientos que son como forma de prohibición, pero eso no es el propósito final, sino que más importante son aplicar los valores. Por ejemplo, un mandamiento ahora es no robar,
Pero el Islam ahora no propone eso, es como que el fin de tu reformación, no robar, sino que eso es para una persona injusta, inmoral, empezar su viaje espiritual. Y luego hay que buscar los valores, por eso mejor nosotros usamos la palabra valores o virtudes, que son más de 700. Hay 10 mandamientos en el texto bíblico. Están estos 10 mandamientos que son como el primer sustento. En el Islam también hay algunos pilares. No tenemos como un 10 mandamientos, pero tenemos un resumen que incluye 2 testimonios principales, y eso es como que la esencia de la religión islam, y eso es incluso el primer pilar de la religión islam, que es shahada, que es el testimonio. Eso es testificar que no hay nadie digno de ser adorado excepto Allah, que es el Dios supremo único, y el segundo testimonio es que Mohammed es su mensajero, y eso es el resumen, para decirlo así, del Islam. Bien, le voy a pedir aquí a Daniel que tengamos un poquito más de música. Nos va a quedar algún instante para el cierre de este encuentro del día de hoy. לפעמים הפחד משתק אותך כמעט מבפנים, ואין מילים רק להשפיל את המבט. אתה מבין, אין דרך לעבור ואין לעצור, וכל מה שהיה לעולם לא יחזור, בסוף כל הדרכים נשקף לו האור. אז אל תשכח, תמיד תזכור, כל העולם הזה הוא גשת צר, מעל ים סוער שלא נגמר, אבל תזכור תמיד שהעיקר לא לפחד, לא לפחד כלל. קח את הזמן להיפגש עם עצמך, רק איתך להירגע ולהשיב את התקווה אל תוך לבך, כי העולם הזה הוא גשת צר, מעל ים סוער שלא נגמר, אבל תזכור תמיד שהעיקר לא לפחד, לא לפחד כלל. אף פעם לא נתייאש, תמיד נצעק נבקש, אף פעם לא נתייאש. כל העולם הוא גשת צר, והעיקר לא לפחד כלל. כל העולם הזה הוא גשת צר, מעל ים סוער שלא נגמר, אבל תזכור תמיד שהעיקר. Y aquí en estas pausas musicales continúa el diálogo y el aprendizaje mutuo, que de eso se trata, tratar de conocer en este caso del Islam, del judaísmo, y ver que finalmente, bueno, en distintos caminos la intención siempre es llegar a un Dios único que debería encontrarnos a los hijos como somos diferentes, porque todos los hijos somos diferentes, a ver si podemos entender esto, y cada hijo con su sensibilidad. Bien, hemos hablado hoy del texto del Corán, de las interpretaciones, del texto de la Torá y las interpretaciones. Es verdad que las síntesis siempre son muy complejas, porque cuando uno dice pensar en
un concepto integral y quiere hacer síntesis, ahí siempre puede haber algún tipo de discusión, por decirlo menos. Yo sé que en el judaísmo muchas veces los sabios intentaron, y dijeron distintas cosas. Hoy así empezamos a la inversa de los anteriores espacios, con Ezequiel y el judaísmo. A ver si puedes de alguna manera recordar alguno de esos intentos de síntesis y después le preguntamos a el imán para cerrar. Bien, hay muchas listas de ideas fundamentales, a veces se traduce como dogmas, pero no me parece la palabra adecuada, de qué es lo que todo judío debería creer. La más famosa de ellas es la que escribió Maimónides, un sabio medieval, que son 13 principios de fe. Pero hay otra que me parece más interesante, que es la que voy a traer ahora, que es la del rabino Yosef Albo, que fue un rabino español, que él dice que hay 3 principios fundamentales de la religión, no solamente de la religión judía, sino de cualquier religión, y cada uno de esos principios después se ramifica. Y dice que esos 3 principios son la creencia en Dios, la existencia de una revelación y la existencia de recompensa y castigo. Después, cada una de estas creencias puede tomar distintas formas de acuerdo a la religión. En el caso del judaísmo, por supuesto, vamos a estar hablando de un Dios único y creador del mundo. La revelación se dio a Moisés a través de lo que es la Torá. Y recompensa y castigo podemos discutir, pero básicamente sería lo que se llama el Olam Abba, el mundo venidero. Nos quedamos con esto y vamos en un minuto, mire lo que le pido, entonces, sobre un pie, diga qué podría decir. Entonces creo que la esencia del Islam sería amar y adorar a Dios, que es el creador único, el ser supremo único. Entonces evitar cualquier forma de idolatría y solamente adorar a un solo Dios. Y luego la segunda categoría sería cumplir tus derechos hacia toda su creación y amar a toda su creación. Señores, qué mejor manera de terminar. Imán Marwan Gil, Jajam Ezequiel Antevi Saca, gracias a ambos. A los oyentes, como siempre, gracias. Shalom, salam, Ramadán Karim, que tengamos una buena semana y para todos bendiciones que se necesitan y tanto en el día a día. Gracias y hasta el próximo encuentro. Hasta aquí fue Shalom Salam, diálogo judeo-musulmán. Los esperamos la próxima semana. Shalom Aleinu.